El plan del desembarco tiene un problema especial: escasos suministros y una gran demanda de ellos por causa de la planeada invasión de Normandía. Tenían de plazo solo hasta febrero, por ello la fecha del ataque a Anzio es programada para el 22 de enero de 1944. El quinto americano y el octavo británico lanzan un ataque frontal contra la línea Gustav una semana antes de Anzio. En Roma, el comandante de las fuerzas alemanas en Italia, mariscal de campo Kesselring, se enfrenta a un grave problema. Responsable de la defensa de la larga costa italiana desde la invasión aliada, ha deseado mantener 2 divisiones cerca de Roma que asegurasen su defensa en caso de cualquier desembarco por mar. Ahora, sometiéndose al urgente requerimiento de las fuerzas que defienden la línea Gustav, el comandante de campo, fuertemente presionado, debe cancelar su seguro. Sus últimas reservas han sido enviadas al sur para mantener la línea. El 21 de enero, 35.000 hombres del sexto ejército aliado embarcaron en sus naves de transporte en Nápoles. Anzio está 90 millas al norte. La mañana del 22 de enero, una flota de 253 naves se aproxima a las playas de Anzio. Para asombro de los invasores, al abrirse las puertas de las barcazas de desembarco, no encuentran resistencia. Los hombres avanzan y solo se encuentran una playa vacía. Las primeras tropas desembarcan sin mojarse siquiera los pies. Los objetivos de la operación Single eran establecer una cabeza de playa y más tarde avanzar hacia las colinas Alban que dominan los accesos a Roma. Aunque el camino por delante está despejado, se da orden al sexto cuerpo de ejército de permanecer quietos. Al norte, combatientes aliados y bombarderos inician un ataque a los puentes y carreteras. A pesar de que las reservas de Kesselring están lejos de este escenario, el mariscal de campo reacciona con rapidez. 3 horas después de la invasión, ordena a las baterías antiaéreas de la Luftwaffe, a la división Hermann Göring y a todas las fuerzas disponibles atacar el cordón que rodea la cabeza de playa. La primera fuerza que llegó a escena fue la Luftwaffe. Por fin, 3 días después del desembarco, se ordena al sexto ejército ensanchar la cabeza de playa, mientras el primero británico se mueve hacia Campoleone y el tercero americano avanza hacia Cisterna. Más allá se alzan las colinas Alban y Roma. Bloqueando el camino, un ejército alemán reunido precipitadamente, pero que es ya de 40.000 hombres más o menos. Diez días después de la invasión, la tercera división americana contaba 3.000 bajas. El 3 de febrero, cumpliendo las órdenes de Hitler de bloquear el acceso sur de Roma, los alemanes reúnen todas las tropas disponibles, que ya cuentan más de 90.000 hombres, para iniciar un contraataque a gran escala. Intentando conseguir otro Dunkerque, se les ordena arrojar a los aliados al mar. Casi 6 divisiones de tropas, infantería, paracaidistas y unidades acorazadas, incluyendo la división de choque Pont de l'Air, fueron lanzadas contra el hoyo de Anzio. Durante 2 semanas las tropas martillearon el blanco señalado con un incesante ametrallamiento de bombas y tiros.
Cada día la batalla para los aliados presenta peor cariz. Bajo un bombardeo ininterrumpido, el foco de ocupación se reduce constantemente. En 4 días justos, los alemanes sufren más de 5.000 bajas y 4.000 los americanos. Los aliados envían todos los bombarderos de Italia al frente de Anzio. La saturación de bombas detiene el desmoronamiento total. El 1 de marzo, los alemanes mandan hacer el alto. Tropas cansadas, heladas, mojadas y hambrientas, alemanas y aliadas, se atrincheran y esperan, demasiado exhaustas para seguir luchando. Cuando el 2 de marzo se despejó el tiempo, las fuerzas aéreas aliadas llevaron a cabo el más duro ataque de la campaña. Casi 1000 aviones entre cazas y bombarderos acudieron a machacar los puntos fuertes alemanes. El fin de los bombardeos marcó también el fin de las esperanzas alemanas de realizar otra gran contraofensiva. Hacia finales de marzo, más de 120.000 aliados se apiñaron en un círculo de fuego que llamaron el medio acre del infierno. No podían escapar, pero estaban sujetando a 135.000 alemanes desesperadamente necesitados de abrir otros frentes. Durante casi 3 meses, ambos lados lucharon a la defensiva. Se hacían intentos contra la línea, se la penetraba y volvía a cerrarse de nuevo. El gran ataque abre posibilidades para pequeñas escaramuzas en las que los hombres mueren uno a uno. Para los hombres encerrados en el círculo de fuego de Anzio fue un tiempo de constantes bombardeos. Uno de sus verdugos principales fue un cañón monstruo llamado Leopoldo por los alemanes y Anzio Anni por los americanos. Lanzaba proyectiles dentro del área con un efecto devastador. La retirada es completa. A los 2 días de la batalla más atroz cae Cisterna, el 25 de mayo. En este día memorable ocurre un acontecimiento largamente esperado. Las tropas de Anzio finalmente se reúnen con el ejército americano que ha roto la línea Gustav. Para los aliados, las cosas están cambiando, pero no sin un gran coste. El sexto cuerpo sufre más de 4.000 bajas en una semana. Bajo la creciente presión, todo el frente alemán comienza a resquebrajarse. El 2 de junio los alemanes están en franca retirada y los aliados están barriendo victoriosamente el norte de Roma. Dos días más tarde, el 4 de junio, en medio de una clamorosa manifestación de bienvenida, la ciudad eterna es liberada.
Eugenio María Giovanni Pacelli fue elegido papa el día 2 de marzo de 1939, el mismo día que cumplía 63 años. Su amistad con Pío XI le hizo tomar su mismo nombre. En 1920 había sido nombrado primer nuncio ante la República Alemana, al mismo tiempo que lo era de Baviera. En 1925 fue trasladado a Berlín, metrópolis del protestantismo, pero rápidamente supo ganarse el cariño y el respeto de los ciudadanos. Tras largos años de trabajo, consigue en 1929 que el Parlamento alemán acepte y firme el concordato con la Santa Sede. Con un gran sentido de la responsabilidad, al marcharse de Alemania muestra su gran preocupación por la situación que vive el país y sobre todo por el auge que está alcanzando el partido nazi. En Roma es nombrado secretario de Estado. Su férrea voluntad y disciplina hacen que el Santo Padre Pío XI lo considere su mejor colaborador. Pío XII fue considerado como el Papa de la Paz. Intentó por todos los medios a su alcance evitar la guerra. Estaba convencido que a través de la diplomacia y el diálogo conseguiría resolver las diferencias pacíficamente. El 24 de agosto de 1938, en un intento desesperado, transmite un mensaje al mundo entero a través de la radio, en el que proponía un programa de paz de 5 puntos. Entre ellos, pedía el derecho de las naciones a la independencia, el reconocimiento de los derechos a las minorías y el desarme general. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano permaneció neutral, haciendo continuos llamamientos a la paz, siendo la destrucción de Monte Cassino el motivo de una grave crisis diplomática con los Estados aliados. Sus esfuerzos ayudaron a evitar la destrucción de Roma, abriendo las puertas del Vaticano a todos aquellos que buscaran refugio, fueran quienes fuesen. Impulsó la creación de un programa de ayuda para las víctimas y los prisioneros de guerra. Su carácter cordial, lleno de preocupación por las necesidades ajenas, dejaron escrito en la historia su testimonio de caridad y santidad cuando ofreció al gran rabino de Roma cuanto oro necesitara para reunir los 50 kilos que la comunidad israelita en Roma debía pagar a los invasores alemanes con el fin de evitar su deportación. Su grandeza de espíritu, sencillez y humildad le hicieron vivir el conflicto con gran tristeza. Sacrificarse hasta el último aliento era para Pío XII lógico y natural. Un papa no tiene derecho a pensar en sí mismo. Fueron las palabras más repetidas a sus colaboradores. Era su convicción más íntima. Extendida a través de las escarpadas montañas de los Apeninos se hallaba la última línea alemana de defensa del norte de Italia, la línea gótica. 16 divisiones en trincheras para la última batalla. La línea es sólida. A la llegada de la primavera todos estaban preparados para la esperada ofensiva de los aliados. Con una superioridad aérea completa, los aliados han reducido las comunicaciones entre la línea gótica y el territorio alemán a la mínima expresión. La operación estrangulamiento, como es llamado el bombardeo de castigo, hace que el movimiento de suministros o de hombres sea extremadamente azaroso. Todo lo que puede hacerse, se hace de noche. El plan de batalla de los aliados consiste en 2 ataques de distracción, uno por ambos lados de la línea gótica, con pocos días de separación para obligar a las tropas alemanas a salir del centro. Luego, una semana más tarde, otro ataque mayor por el centro, en línea recta hacia Bolonia y el mando alemán del Valle del Po. Marzo de 1945, el 442 sube para encabezar el ataque por el lado izquierdo.
Día 5 de abril de 1945. Los grandes bombardeos de la artillería pesada americana señalan el comienzo del ataque del 442 sobre la línea gótica alemana. Delante del 442 se levanta el monte Belvedere, ocupado por las tropas alemanas que han tenido 5 meses para fortificar su línea de defensa. El 5 de abril de 1945, el 442 Regimiento de Estados Unidos alcanza el monte Belvedere y abre brecha en la línea gótica alemana. Se asigna la defensa del Belvedere al batallón Kesselring, fuerza blindada de choque. Las veteranas tropas alemanas impiden el paso con el fuego cruzado de morteros y ametralladoras. Dos días después del asalto, el monte Belvedere cae a pesar de los duros refuerzos aportados a las tropas alemanas desde el centro de la línea. 9 de abril. El 8º Ejército británico comienza el segundo ataque, golpeando a los alemanes al otro lado de la línea. El ataque principal del Quinto Ejército al centro de la línea alemana es detenido a causa del mal tiempo. Las avanzadillas del 442 penetran en el frente tan lejos que las columnas de suministros no pueden seguirlas. Ahora, con un ataque en los dos extremos de la línea, el golpe frontal al centro desbarata el equilibrio de la resistencia alemana. La 90 División Motorizada de Granaderos se precipita al frente. Es un desesperado intento de impedir una ruptura completa de la línea. Esta división es la última reserva alemana en Italia. 3 días después de esta operación, la línea gótica alemana comienza a desmoronarse. El Quinto Ejército domina las alturas y abajo se extiende la llanura del Po. Hacia el 18 de abril, el Quinto Ejército y el 8º se reúnen en Bolonia. 3 días después, la 34 División Americana se abre camino hasta el corazón de la ciudad. El paso hacia los Alpes está abierto. A lo largo del frente del Quinto Ejército, las fuerzas alemanas forcejean por abrirse paso, escabullirse de las garras de los aliados. La última esperanza alemana, alcanzar el río Po antes que ellos. El 28 de abril, elementos del primer ejército acorazado americano llegan a las estribaciones de los Alpes. Ahora la línea gótica es solo un recuerdo y la retirada se ha convertido en auténtica desbandada. 29 de abril. La 148 División alemana se rinde totalmente. A las 2 de la tarde del mismo día, el alto mando alemán acuerda que la rendición completa será efectiva el 2 de mayo. En 19 días justos, los aliados habían llegado desde los Apeninos hasta los Alpes y habían conducido la guerra de Italia a su final.
Los aliados están preparados para lanzar 2 millones de toneladas de bombas en objetivos estratégicos. Alemania va a ser bombardeada. Los americanos por el día y los ingleses por la noche organizan una ofensiva de bombardeo combinado. Sus objetivos son destruir a la Luftwaffe en el aire y en la tierra. Los ruidosos B-17 son los principales componentes de la flota americana. Operan en altitudes superiores a los 8.000 metros. Son capaces de alcanzar cualquier objetivo de Alemania. A medida que las semanas pasan, se envían más tripulaciones y bombarderos por el día y durante la noche desde Inglaterra. Los resultados de las ofensivas americanas en Alemania en horas de luz fueron descorazonadores para los planificadores aliados. El coste fue muy elevado. En algunas incursiones aéreas, más del 20% de las fortalezas volantes se perdieron. El año 1944 empezó con furiosos asaltos aéreos a las fuerzas de la Luftwaffe. Los americanos al menos tienen una potente escolta capaz de protegerlos durante todo el tiempo que empleen en lograr su objetivo. Por primavera la campaña se había intensificado con masivas oleadas de ataques sobre las industrias alemanas de producción de armas. La Luftwaffe se encuentra con la dificultad de combatir los frecuentes y numerosos ataques. Han perdido cientos de cazas de su primera línea defensiva. Se ordena despegar a los aviones únicamente cuando están amenazados objetivos importantes. Hacia junio, la Luftwaffe está seriamente debilitada y la capacidad para interferir en las operaciones aliadas ha disminuido drásticamente. La supremacía aliada en el aire al llegar al desembarco de Normandía es tan completa que el día D, Eisenhower anuncia a sus tropas: no os preocupéis de los ataques aéreos. Si divisáis algún avión, será de los nuestros. Pero la Luftwaffe tiene la esperanza puesta en la producción de un arma nueva, el primer avión supersónico. El revolucionario Messerschmitt 262. Los pocos modelos que estaban funcionando probaban que esta arma puede hacer daño a los aliados que no tienen medios para combatirla. Las fábricas subterráneas alemanas tienen capacidad para producir 1000 unidades al mes. El daño causado a la industria alemana es un triste presagio de lo que sucederá con la Luftwaffe. La producción de los cazas supersónicos y otra clase de aparatos prácticamente se detiene. Dejando a un lado estos graves contratiempos, la Luftwaffe continúa resistiendo.
La ofensiva aérea aliada continúa intensificándose y aumentando su poder de destrucción. La guerra aérea alcanza su máxima intensidad. Ninguna ciudad, no importa su tamaño, se salva de la destrucción. El pequeño matiz que separaba los bombardeos selectivos de los indiscriminados ya no existe. A pesar de la devastación producida por las innumerables bombas, la población alemana mantiene alta su moral. Nuestras paredes pueden ceder, pero nunca nuestros corazones. Es el eslogan plantado sobre los escombros. El último gran ataque aliado tuvo lugar en abril de 1945. Ya no quedaban objetivos que destruir. Si la victoria en el aire es completa, en cambio la guerra en tierra continúa. Sin embargo, la caída del Tercer Reich está asegurada. Su economía está en bancarrota, su ejército inmovilizado, su industria paralizada. Alemania ahora no es más que una larga serie de ciudades en ruinas. Berlín, Hamburgo, Dresde, Colonia, Frankfurt, Bremen, Mannheim y muchas más.